Bueno, ya con todo, ¿sí me pueden escuchar? Buenos días, profe, sí se le escucha. Buenos días, sí. Bien, continuamos entonces. Bien, la última clase nos quedamos viendo este tema de hallar el dominio rango de funciones, pero ya cuando tenemos gráficos, ¿sí? Gráficos de funciones. Entonces, por ejemplo, para este caso que aquí tenemos, aquí tengo el gráfico de esta función. Si yo, por ejemplo, aquí hago, si yo llamo a esta función y igual a f de x, este es el eje x, ¿verdad? Y quiero saber cuál es el dominio y el rango, cuál es el dominio y el rango de esta función. Profe, disculpe la interrupción. Por favor, Bien, continuamos entonces. Ahora cuando tenemos un gráfico y nos piden calcular hallar el dominio y el rango, entre otras cosas, ¿sí? Entonces para hallar gráficamente o saber de un gráfico de una función cómo encontrar su dominio y su rango, el dominio de una función es, por así decirlo, el ancho de la función que ocupa en el eje X. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, la función, ¿sí? El ancho que ocupa la función en el eje X es todo el eje X, es decir, va desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio de f serían todos los reales, ¿sí? O también puesto como intervalo sería desde menos infinito hasta más infinito. Bien. Ahora con respecto al rango, el rango de las funciones, en cambio, es como la altura de la función, ¿sí? Y esta va desde un mínimo valor hacia un máximo, igual que el dominio, ¿sí? Entonces, la función, para hallar el rango de una función cuando está puesto como gráfico, ¿sí? Es como que midamos su alto, cuánto alto tiene. Entonces, para este caso, el rango en el eje Y, se lo mide en el eje Y. Entonces, para este caso, iría desde 2 hacia arriba y se va de largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función aquí me está indicando que sigue de largo. Entonces, el rango iría desde 2 hasta más infinito, ¿sí? ¿Ok? También el rango se lo puede poner o se lo puede expresar como los valores de y mayores o iguales que 2, ¿sí? O también los valores de la función mayores o iguales que 2, ¿sí? Recordemos que y es igual a f de x, ¿ok? En este ejemplo, tenemos en cambio una función lineal ¿sí? Entonces, toda función lineal que no tiene restricciones en su dominio tiene como dominio, vamos aquí a llamar a esta función g de x, tiene como dominio el conjunto de todos los reales, ¿sí? Toda función lineal que no tiene restricciones tiene como dominio el conjunto de todos los reales, ¿ok? Asimismo, si el dominio es el conjunto de todos los reales en una función lineal, su rango también será todos los reales, ¿ok? Bien, esto es con respecto a la función lineal, ¿sí? Hagamos ahora este ejemplo y tenemos, vamos aquí a llamar a esta función y igual h de x y veamos su dominio, ¿sí? El dominio recordemos que es el ancho de la función, ¿sí? Iniciado desde un punto mínimo hacia un punto máximo, ¿ok? En este caso, el ancho que ocupa la función viene desde menos infinito en el eje x hasta el número 2 incluido, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la función h es el rango
dominio de H es el rango, perdón, es el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 incluidos, ¿sí? Puesto de otra forma son los valores de X que son menores o iguales que 2, ¿sí? El rango asimismo es el alto de la función, ¿ok? Es como que le midamos el alto a la función desde un valor mínimo hacia un máximo, ¿ok? En este caso el rango, como cae en el eje Y, iría desde 0, y la función como se va de largo hasta el más infinito. Por lo tanto, el rango de la función h iría desde 0, es entre valor que va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Expresado de otra forma el rango serían los valores de y que sumen entre mayores o iguales que 0, ¿sí? Muy bien. Aquí también tenemos otra función, pero bueno, eso se daño para que ustedes encuentren el dominio y el rango, ¿sí? Continuemos entonces, sigamos. Vamos ahora ya el dominio y el rango en las siguientes funciones, ¿sí? Ya, para estos casos en los que aquí tenemos que en la función, fíjense, nos aparecen unos puntos, vamos a llamar aquí a esta función f de x, ¿sí? Fíjense que aquí nos aparecen unos puntos, ¿sí? Y hay que tener claro para qué sirven. Por ejemplo, puntos llenos o puntos negros, pueden ser negros, naranjas, amarillos, como sea, lo importante es que sean llenos. Puntos llenos quiere decir que el punto se incluye en la función, el punto se incluye en la función, es decir, que el punto pertenece también pertenece al dominio, su parte en x y su parte en y al rango de la función, ¿ok? Puntos vacíos o puntos blancos quiere decir que ese punto no se incluye en la función. Ese punto no está incluido en la función, por lo tanto, ese punto no va a pertenecer ni al dominio ni al rango, ¿ok? Bien, en este caso, para encontrar el dominio de esta función, podemos notar que el dominio, que es como que tenga el ancho de la función, va desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? Pero como tengo aquí punto blanco o punto vacío, el menos 1 no incluye. Y acá como tengo también, como acá también tengo punto vacío, ¿verdad? El punto x igual 1 tampoco incluye, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, el dominio de f es el intervalo que está convertido entre menos 1 y 1, pero es un intervalo abierto, ¿sí? No es un intervalo abierto, porque no incluye los extremos, ¿ok? Bien, vamos al rango. El rango, recordemos que es el alto de la función que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo, ¿sí? En este caso, la función, su rango inicia en y igual 0 y va hasta aquí, hasta y igual 1. Pero como tengo aquí punto blanco, fíjense, entonces no incluye el 1, ¿ok? Entonces el rango es intervalo, sí, que va desde 0 hasta 1, ¿sí? Sin incluir, ¿ok? Okay. Es semicerrado, ¿ok? Puesto de otra forma, esto es como que tenga los valores de y mayores o iguales que 0, pero menores que 1, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, metapuerto.
Sigamos. Hagamos este ejemplo que está acá. Bien, vamos a encontrar el dominio y el rango de esta función, ¿sí? Para encontrar el dominio de esta función f, sí, tenemos que observar su ancho, el ancho de la función, ¿sí? En este caso va desde menos 1 hasta 4 en x, y como tengo aquí puntos llenos, entonces los límites sí se incluyen en el dominio. Es decir, aquí tengo el dominio, ¿sí? Entonces, el dominio de la función es intervalo cerrado que va desde menos 1 hasta 4, ¿sí? Mientras que el rango de la función, en este caso, así mismo es como que veamos su alto. Entonces, iría desde y igual 0 hasta este punto. Fíjense que está entre la mitad de 2 y 3, sería 2.5, ¿verdad? Entonces el rango iría desde 0, incluido hasta y igual 2.5, ¿sí? Aquí tengo punto negro, por eso que se incluye, ¿ok? Dicho de otra forma, el rango serían los valores de y que son mayores o y iguales que 0, pero menores o iguales que 2.5. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Vamos a hacer aquí los dejo para que ustedes lo practiquen. Y vamos haciendo el que está acá. Así mismo, vamos a llamar a esta función g de x. Entonces, el dominio de la función g sería el ancho de la función. Fíjense, la función aquí en x empezaría desde menos 3. Como tiene punto negro, se incluye. Y se va a largo, ¿sí? Entonces, el dominio son los valores de x que están en este intervalo de menos 3 a ese más infinito, ¿sí? Dicho de otra forma, son los valores de x mayores o iguales que menos 3, ¿sí? Bien. El rango. El rango de la función iría en este caso, podemos ver como que miramos el alto. Si en y la función inicia en 2, y se va para arriba, se va largo, ¿sí? Porque aquí me indica que se va de largo, ¿ok? Entonces el rango serían los valores de y que van desde menos 2 hacia más infinito, ¿sí? Dicho de otra forma, son los valores de y mayores o iguales que menos 2, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Veamos ahora este ejemplo, ¿sí? Nos dice, sea f la función cuya gráfica está dada en la curva junta. Determinar el valor de la función cuando x vale menos 2, x igual 2, x igual 6, ¿sí?
Entonces veamos aquí. Vamos viendo cada punto, veamos los puntos de la función donde x vale menos 2. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale la función? O sea, y. Vale 2, ¿verdad? Entonces, este punto sería menos 2,2, ¿sí? Entonces, cuando x vale menos 2, y vale 2, ¿sí? Cuando x vale 2, veamos cuánto vale la función o cuánto vale y. Se va hasta acá. Entonces, cuando x vale 2, y vale menos 3, ¿verdad? Este es el punto 2 menos 3, ¿sí? Y cuando x vale 6, cuando x es 6, fíjense que y vale 3, o sea, la función toma el valor de 3. Entonces, este es el punto 6,3, ¿sí? Cuando x es 6, y vale 3, ¿sí? El dominio de la función, el dominio de la función sería el ancho, ¿verdad? De la función. El ancho de la función que ocupan el eje x sería de menos 2 hasta 6 incluido, ¿sí? Es un intervalo cerrado, va desde menos 2 hasta 6, ¿sí? El rango de la función, recordemos, es como que midamos el alto, ¿sí? Entonces, la función en y, en su rango, va desde menos 3 incluido hasta 3 incluido, ¿sí? Porque tengo puntos negros, ¿sí? O puntos llenos. Entonces, es un intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 3, ¿sí? Las integraciones con los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, lo que me quiere aquí preguntar, o lo que me está pidiendo es, ¿en qué puntos corta el eje X y en qué puntos corta el eje Y? Entonces, al eje X lo corta en estos puntos, ¿verdad? Aquí está, en este punto, en X igual a menos 1, ¿sí? En X igual a 1 y en X igual a 5, ¿ok? Todo punto que caiga sobre el eje X tiene coordenada en Y igual 0. Es decir, este punto X igual a menos 1 que está en el eje X, ¿sí? Como aquí también es un punto de la gráfica, la función, entonces este punto tiene como coordenadas, menos 1,0, ¿ok? Menos 1,0, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el eje X, es un punto de corte del eje X. ¿Qué otro punto? Este punto que está acá, este punto 1, sí, que es el punto de corte en el eje X, la función, es el punto en el que la función corta el eje X también, tiene como coordenadas 1,0. Y este otro punto en donde la función corta el eje X, en X igual 5, tiene como coordenadas 5,0, ¿ok? Es decir, todo punto que esté sobre el eje X tiene coordenada en Y igual 0. Entonces, en el eje X tenemos una función de 1,0, 1,0, 5,0, 5.
En el eje Y, la gráfica corta al eje Y en este punto, de igual 1, ¿sí? Todo punto que esté en el eje Y tiene como coordenada en X igual 0. Es decir, este punto donde la gráfica corta al eje Y sería el punto 0,1. Es el único punto donde la gráfica corta al eje Y. Entonces, en eje Y tenemos el punto 0,1, ¿sí? Ahí están las intersecciones con los ejes coordenados, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? ¿Preguntas? No. Bien. Bueno, aquí también está la respuesta de este ejercicio, ¿sí? Aquí está un ejercicio para que lo hagan ustedes, ¿sí? Estos problemas que dicen que son para los estudiantes, esto es para la tarea de la unidad 5, ¿ok? Bien. Denme un segundo mientras cambio de diapositiva. Bien. Vamos a ver ahora lo que corresponde a tipos de funciones, ¿sí? Empecemos viendo la función inyectiva. Tenemos el concepto de función inyectiva. Tenemos que f es inyectiva si para cualquier elección de un número x que pertenece al dominio de f existe exclusivamente un valor y en el rango, ¿sí? Dicho en otras palabras, ningún valor de y en el rango es imagen de más de un valor de x en el dominio, ¿ok? ¿Sí? Es decir, ningún elemento del rango puede tener más de un elemento en el dominio, ¿ok? A este tipo de funciones se les llama uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, una función que va de A en B, ¿sí? Entonces, esta es la función x al cubo, ¿sí? Donde tenemos que 2 al cubo 8, 4 al cubo 64, 5 al cubo 55. Pero bueno, aquí fíjense, sobra un elemento en el conjunto de llegada, ¿sí? La función que va de conjunto de partida A hacia el conjunto de llegada B se la puede escribir como y es el cubo de x, ¿sí? Tabulándola queda de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? 2,8, estos son los pares de la función, son los pares que me definen la función, ¿ok? Esta función que está aquí. El dominio de la función sería todo el conjunto A, porque abarca todo este conjunto, ¿verdad? Todos los elementos de este conjunto A. Pero el rango de la función no es todo el conjunto B. Si se dan cuenta que solamente abarca estos tres elementos, no todos, ¿ok? Por lo tanto, el rango de la función es un subconjunto de este conjunto de llegada, ¿ok? Entonces tenemos, fíjense que f es inyectiva, ya que cualquier elemento de rango solamente tiene un elemento en el dominio, ¿sí? ¿Ok? A cualquier elemento de rango le corresponde solo un elemento del dominio, ¿sí? Condición que cumple toda función inyectiva. Condición que debe cumplir toda función inyectiva es la siguiente, ¿sí? La cardinalidad del conjunto de partida tiene que ser menor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Eso es la condición que cumple toda función inyectiva, ¿sí? Cardinalidad del conjunto de partida
debe ser menor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada. ¿Ok? Bien, sigamos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una función que no es inyectiva, ¿sí? Como podemos observar, el número de elementos del conjunto de partida es mayor que el número de elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, no hay manera de hacer a la función inyectiva, ¿sí? ¿Ok? Bien, continuemos. La definición matemática de una función inyectiva también es la siguiente, ¿sí? Para cualquier x1, x2 que pertenezcan al dominio de la función, si x sub 1 es diferente de x sub 2, entonces f de x sub 1 también tendrá que ser diferente de f de x sub 2, ¿sí? ¿Okay? Esta es la definición matemática, ¿sí? ¿Okay? Si x sub 1 es diferente que x sub 2, entonces f de x sub 1 también tiene que ser diferente de x sub 2, ¿sí? Expresándola de otra forma, usando la contra recíproca, nos quedaría también de esta forma. Si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x sub 1 es igual a x sub 2, ¿sí? Entonces, de una de estas formas se puede usar la definición de función inyectiva, ¿ok?
Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, continuemos. Criterio de la recta horizontal. Criterio de la recta horizontal. Una curva en el plano cartesiano representa una función inyectiva si y solo si cualquier recta horizontal interseca su gráfica como máximo en un punto. ¿Okay? Este criterio es similar al criterio de la recta vertical, pero ahora es usado como recta horizontal para determinar si una función graficada en el plano es inyectiva, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos, fíjense, eh, esta función. Esto es una función porque por criterio de la recta vertical corta solamente un punto a la gráfica. Pero si aplicamos el criterio de la recta horizontal a esta función, vemos que aquí corta la gráfica en dos puntos, ¿sí? Por lo tanto, f no es inyectiva, ¿sí? ¿Okay? ¿Qué sentido tiene que corte la gráfica en dos puntos? ¿O qué me quiere indicar? Me quiere indicar esto. Si aquí yo tengo x1 y obviamente aquí estaría su imagen, ¿verdad? F de x1 y acá tengo x2 y acá estaría su imagen f de x2, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Por la definición de función inyectiva que tenemos, podemos aquí darnos cuenta que f de x1 y f de x2 son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Coloquemos aquí la definición de función inyectiva, ¿sí? Si f de x1 es igual a f de x2, tiene que cumplirse que x1 sea igual a x2, ¿sí? Entonces, en este caso f de x1 es igual a f de x2, se cumple la hipótesis. Esto es verdadero, ¿sí? Podemos aquí observar. Ahora acá veamos qué sucede con la tesis. X1 y X2 serán iguales. ¿Qué pueden aquí observar? Ustedes observan que X1 con X2 son iguales. Cuando les estoy preguntando, X1 y X2 son iguales. Tendrán el mismo valor. No, no tiene. No, ¿verdad? Entonces esto es falso, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? 1, entonces 0. ¿Eso qué es? Falso, ¿verdad? Por lo tanto, esta función no es inyectiva, ¿sí? Porque no está cumpliendo con la definición de una función inyectiva. ¿Ok? Entonces, en eso mismo se basa el criterio de la recta horizontal, ¿sí? ¿Ok? Se basa en la misma definición de función inyectiva, ¿sí?
O sea, que una función lineal, a eso iba a decir, una función lineal, si es una función inyectiva. Claro, y eso es lo que yo también iba ahorita a decir. En este caso tenemos, fíjense, en este otro ejemplo tenemos una función lineal, ¿sí? Si le aplicamos el criterio de la recta horizontal a esta función lineal, ¿sí? Cualquier recta horizontal que tracemos sobre la gráfica la va a cortar en un punto, solamente en un punto. Por lo tanto, podemos decir que f es inyectiva, ¿sí? Conclusión, toda función lineal que no tenga restricción en el dominio es inyectiva, ¿sí? Toda función lineal es inyectiva, ¿ok? Esta es la gráfica de una función cuadrática. Esta gráfica que aquí estoy mostrando, la gráfica izquierda, es una función cuadrática, ¿sí? Generalmente toda función cuadrática no es inyectiva, ¿ok? Toda función cuadrática que no tenga restricción de dominio, ¿sí? Por lo general no es inyectiva, ¿ok? Bien, mucho ojo. Repito, toda función cuadrática que no tenga restricción en su dominio no es inyectiva, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? Sigamos entonces. Función sobreyectiva. F es sobreyectiva, o sea, una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con por lo menos, como que indica, por lo menos un elemento del dominio. ¿Qué me quiere esto decir? En pocas palabras. El rango de F debe coincidir justamente con el conjunto de llegada. Es decir, si ves el conjunto de llegada, entonces B tiene que ser el mismo rango de la función, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de función sobreyectiva, ¿sí? Y para saber si una función es sobreyectiva, se tiene que conocer el conjunto de llegada y mayúscula, ¿sí? Es decir, hay que conocer siempre el conjunto de llegada para saber si una función es sobreyectiva, ¿sí? En este caso, para esta función tenemos que esta función es parte de una función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? De mi conjunto de partida está constituido por estos elementos, menos 1, 0 y 1, y mi conjunto de llegada está constituido por estos otros elementos, 0 y 1, ¿sí? Entonces, la regla de correspondencia para esta función que va del conjunto A hacia el conjunto B es y es el cuadrado de x, ¿sí? Aquí tenemos la función tabulada con pares ordenados, con sus respectivos pares ordenados, y tenemos lo siguiente, el dominio de f es el conjunto A, y miren que justamente el rango de f coincide con el conjunto de llegada, es decir, es todo el conjunto de llegada. Por lo tanto, f es sobreyectiva, ¿sí? Condición que tiene que cumplir cualquier función sobreyectiva. Condición que cumple toda función sobreyectiva es la siguiente. La cardinalidad del conjunto de partida es mayor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Esa es la condición que cumple toda función sobreyectiva, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos una función que va de A en B. Y tenemos lo siguiente, que la función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque fíjense, el rango de la función, el rango de la función f, ¿sí? Está compuesto por cuántos elementos, por x y por y. Y el rango de esta función, fíjense que no es todo el conjunto B, me sobra un elemento, ¿sí? Un elemento no, un elemento de la imagen, o sea, un elemento del conjunto de llegada no corresponde al rango. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva, ¿sí? Para que sea sobreyectiva, fíjense que mi conjunto B es el conjunto formado por X, Y y Z. ¿Sí?
¿sí? Para que sea sobreyectiva, el rango tiene que ser justamente todo el conjunto de llegadas, ¿sí? Ok. ¿Qué puedo decir acerca de esta función, aparte de que no es sobreyectiva? ¿Qué pueden decir, jóvenes, acerca de esta función, aparte de que no es sobreyectiva? ¿Qué pueden decir? A simple vista, ¿qué se puede observar de la función? O sea, aparte de que no es sobreyectiva. Jóvenes, qué pueden observar de la función aparte de no ser sobreyectiva? ¿Qué pueden decir de la función aparte de no ser sobreyectiva? Mucho ojo, no les estoy preguntando la regla de correspondencia, no. ¿Qué pueden decir aparte de que no es sobreyectiva? ¿Qué se ve a simple vista de esta función? Aparte de que no sea sobreyectiva. Podría, que podría ser se podría determinar como una función también lineal. No, a ver, ya le dije. No le estoy preguntando la regla de correspondencia. ¿Ok? Usted cuando me habla de función lineal, usted ya me está hablando de una regla de correspondencia. ¿Qué tipo de función puede ser a simple vista? Aparte de que no es sobreyectiva. ¿Qué tipo de función? Es inyectiva. Es inyectiva. Eso, es inyectiva. Es inyectiva. La función es 1 a 1. ¿Sí? Es 1 a 1. A pesar de que no es sobreyectiva, es inyectiva. ¿Sí? A un elemento del rango solo le toca un elemento de dominio. ¿Ok? Estén atentos, jóvenes. Bien. Vamos, por ejemplos. Aquí tengo una función lineal, ¿sí? Que va desde de los reales en los reales. Ya sabemos que las funciones lineales que no tienen restricciones sobre su dominio van de reales en reales, ¿ok? Entonces, esta función es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque justamente el rango de esta función justamente coincide con los reales, es decir, coincide con el conjunto de llegadas, ¿sí? Vemos esta otra función que así mismo va desde un conjunto X de partida, la función va desde un conjunto X de partida hacia los reales, ¿sí? Entonces, en este caso la función no es sobreyectiva. ¿Por qué?
porque el rango de la función, fíjense que es solamente todo este subconjunto, ¿sí? O sea, si puede ir más abajo, también, perfecto. Pero no me abarca todos los reales como aquí me indica, ¿sí? Supuestamente la función va desde un dominio hacia todos los reales. Va desde un conjunto de partida hacia todos los reales. Pero el rango no son todos los reales, ¿sí? Y la condición que debe cumplir las funciones sobreyectivas, la condición que debe cumplir las funciones sobreyectivas es que el rango tiene que ser todo el conjunto de llegada, ¿sí? ¿Ok? Bien. Sigamos entonces. Función biyectiva. Una función f es biyectiva si y solo si es inyectiva y también sobreyectiva. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo una función que va de un conjunto A hacia un conjunto B. La función que va de A hacia B se la puede escribir como y es capital de x. ¿Sí? Aquí tenemos la función tabulada, ¿sí? Con pares ordenados. ¿Okay? En el dominio de la función es A y el rango de la función es B. ¿Sí? Podemos observar aquí, según el gráfico, que la función es inyectiva porque es 1 a 1. Y también la función es sobreyectiva porque justamente el rango de la función es todo el conjunto de llegadas, ¿sí? Por lo tanto, f es biyectiva. ¿Okay? Un ejemplo de función biyectiva lo podemos encontrar en la función, por ejemplo, x al cubo, ¿sí? Esta función, como aquí la podemos observar graficada, primero que nada es inyectiva, pero también es sobreyectiva, ¿sí? Porque mientras el dominio son todos los reales, y como va de reales en reales, el rango también son todos los reales, ¿ok? Entonces la función es inyectiva, ¿sí? Y también sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva, ¿ok? Una función lineal también, por ejemplo, que no tenga restricciones en su dominio, también constituye una función biyectiva, porque es inyectiva y también sobreyectiva, ¿sí? En ese tipo de función no es donde habían ¿cómo que se llama? La línea recta esa. Síntesis creo que es, si no más bien recuerdo. Una Se me función habla cuadrática. de, se me habla de asíntotas. Ah, esa, asíntota. Ya, las asíntotas en una función cuadrática no existen. Allí no hay. ¿Dónde existen, por ejemplo, las asíntotas? Por ejemplo, en este tipo de función, cuando la función tiene restricciones, más que todo de denominador y también de raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, bueno, sobre todo con denominador, también con potencia, por ejemplo. También. Entonces, aplicando esta función, el gráfico de la función 1 sobre x queda de esta forma, ¿sí? Y así, ¿ok? Esta función tiene dos asíntotas. Una es en x igual 0 y la otra es en y igual 0. ¿Qué son las asíntotas? Son los valores a los cuales, son los valores, son rectas. eh, Hay tres tipos de asíntotas, ¿sí? Horizontales, verticales y también oblicuas, ¿sí? Entonces son valores donde la función no existe, ¿sí? Por ejemplo, la función 1 sobre x no existe en x igual 0. Entonces x igual 0 es una asíntota
para la función, es una asíntota vertical, ¿sí? La función tampoco existe en y igual 0, ¿ok? Porque si yo de aquí despejo x, me queda 1 sobre y, ¿verdad? Entonces, en y igual 0 tampoco existe, porque y queda como denominador. Entonces, y también constituye una asíntota, y igual 0 constituye una asíntota para esta función, ¿sí? Las funciones cuadráticas no tienen asíntotas, porque su dominio son todos los números reales, ¿sí? ¿Okay? Entonces, como aquí, por ejemplo, ¿sí? No confundir, por ejemplo, de una función cuadrática asíntota con lo que es un máximo o un mínimo, que eso viene dado por el vértice de la función. El vértice de la función, ¿sí? El vértice de la función cuadrática es un punto de la función, pero que me determina un máximo o un mínimo, ¿sí? De la función. O sea, hasta dónde puede llegar la función como máximo o desde dónde puede iniciar la función como mínimo, ¿sí? Pero eso es un punto que sí pertenece a la función, no es que la función allí no existe, no sí existe. La función sí existe allí, ¿ok? Pero no confundir con asíntota, ¿sí? Bien, sigamos. Función creciente. Una función creciente en un intervalo i, si solo si para cualquier elección de x1 y x2 en i, o sea, en ese intervalo, se cumple que siempre que x1 sea menor que x2, tenemos que f de x1 va a ser menor o igual que f de x2, ¿sí? Expresado esto de otra forma, el lenguaje matemático me dice lo siguiente, que para cualquier x1 y x2 que pertenezca a este intervalo i, eh, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 tiene que ser menor o igual que f de x2, ¿sí? Colocada esta definición de otra forma, tenemos si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 tiene que ser mayor o igual que f de x1. Es decir, si yo hago, si en un intervalo yo me voy de derecha a izquierda, ¿sí? En x, en y me iría hacia arriba, ¿sí? Es decir, si me voy aquí hacia la derecha, en y me voy hacia arriba, ¿sí? Y es cierto, si me voy hacia la izquierda en x, en y la función tiene que ir hacia abajo, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que el sentido de la desigualdad, el sentido de la desigualdad en la definición de función creciente no cambia, ¿sí? No cambia. Mayor la tengo aquí y acá también tengo mayor, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de función creciente. Fíjense que aquí, en este intervalo, si yo tomo dos valores, fíjense que si yo hago crecer x, desde aquí hacia acá, si yo hago crecer x, entonces y también, el valor de y también me va a ir creciendo, va a ir también creciendo, entonces se va hacia arriba, ¿sí? Otra manera de ver una función creciente es de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos que observar que la función vaya a la alza, ¿sí? Y vaya hacia acá arriba. Y también puede haber intervalos, también debe tener intervalos, ¿sí? Debe tener intervalos en los que se mantenga, ¿sí? Y pueda continuar subiendo, ¿ok? Bien. Entonces, a medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de y o f de x también aumentan o se mantienen iguales, ¿sí? ¿Ok? Aquí tengo otro ejemplo donde f no es creciente. ¿Por qué?
Porque si X crece, ¿sí? En cambio Y decrece, ¿sí? Es decir, la función, fíjense que se va como se está yendo hacia abajo, ¿sí? Se va hacia la baja, ¿sí? Siempre hay que verla de izquierda a derecha, siempre hay que verla de izquierda a derecha. ¿Ok? Bien. Función estrictamente creciente. Función estrictamente creciente. Similar a una función creciente, solo que ahora se omite el igual. El igual ya no es opción, ¿sí? Es decir, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2, no es menor o igual. Aquí ya, en función estrictamente creciente, el igual ya no es una opción. Es decir, si los valores de x empiezan a crecer, también los valores de y empiezan a crecer y viceversa. Si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 tiene que ser mayor que f de x1, ¿sí? Ejemplo, aquí puedo apreciar una función creciente, estrictamente creciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente va a la alza, se va hacia arriba y no hay valores que se mantengan constantes, es decir, no, por aquí no hay ninguna recta horizontal, ¿sí? ¿Ok? Una recta horizontal es un valor constante, es un valor constante en Y, ¿sí? Que se lo representa como f de x igual c, donde c es un valor constante, ¿sí? Pertenece a los reales, ¿ok? Bien. Entonces aquí tengo una función estrictamente creciente, ¿sí? A medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x o y, también llamados y, también aumentan, ¿sí? Solamente aumentan, ¿ok? Aquí tengo una función, pero en cambio no es estrictamente creciente, ¿sí? Solo es creciente, porque fíjense que aquí justamente, a pesar de que la función se va hacia arriba, o sea, va hacia la alza, fíjense que aquí tengo un pequeño intervalo en donde la función es constante, ¿sí? Y sigue su camino hacia la alza, por lo tanto, la función no es estrictamente creciente, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sigamos. Función decreciente. El concepto es similar a la función creciente, pero ahora es como que digámoslo al revés, ¿sí? Una función f decreciente es un intervalo sí, solo sí, para cualquier elección de x1 y x2 en ese intervalo. Siempre que x1 sea menor que x2, tenemos que f de x1 mayor o igual que la función evaluada en x2, ¿sí? Es decir, si en x, si en x vamos de menor a mayor, en cambio en y sucede lo contrario, va a ir de mayor a menor, ¿sí? Y viceversa, ¿ok? Dicho de otra forma, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 mayor o igual que f de x2. Fíjense cómo el sentido de la desigualdad aquí cambia, ¿sí? De menor pasa a mayor, ¿sí? Aquí también tenemos una opción que es igual, ¿ok? O también puesto de otra forma, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 menor o igual que f de x1, ¿sí? Vemos aquí un gráfico representativo de una función decreciente, ¿sí? Es como que la función vista de izquierda hacia derecha vaya hacia la baja, ¿sí? Y tenga un intervalo donde se mantenga constante, ¿sí? Y continúe yéndose hacia la baja, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí podemos observar que si x crece de izquierda a derecha, en cambio y decrece, ¿verdad? ¿Sí?
Esa es la característica de una función creciente, ¿sí? Bien. A medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x disminuyen o se mantienen iguales. ¿Sí? Eso me quiere decir. Aquí tenemos, en cambio, una función que no es decreciente. ¿Ok? Más bien, fijémonos que la función está creciendo y no tiene intervalos en los que se mantengan iguales. Por lo tanto, esta función sería estrictamente creciente. ¿Ok? Sería estrictamente creciente. ¿Sí? Veamos una función estrictamente decreciente. El concepto es muy similar a la función decreciente, pero ya se omite el igual. El igual ya no es opción. ¿Sí? Es decir, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí? Ejemplo, aquí puedo observar una función estrictamente decreciente. Si la reviso de izquierda a la derecha, veo que se está yendo hacia la baja. ¿Sí? Y no hay opción, y no tenemos opción de que la función se mantenga constante en un intervalo. No hay, sino que se sigue yendo hacia la baja. Se va totalmente hacia la baja. ¿Sí? Es decir, a medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de y o f de x disminuyen, solamente disminuyen. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una función que no es estrictamente decreciente. ¿Okay? Que no es estrictamente decreciente. Esta función, a pesar de que se va hacia la baja, fíjense que aquí tenemos un intervalo en el que se mantiene constante y sigue su camino hacia la baja. Por lo tanto, esta función sería decreciente, pero no es estrictamente decreciente. ¿Okay? Bien, función monótona, tenemos que f es una función monótona en un intervalo i, si solo si f es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. ¿Sí? ¿Okay? F es una función monótona en un intervalo si solo si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Algo que aquí cabe, algo que aquí es de acotar es lo siguiente. Toda función estrictamente creciente o estrictamente decreciente, es decir, toda función monótona es inyectiva. ¿Sí? Toda función estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva. ¿Ok? Sí. Veamos ahora función par. ¿Qué tenemos acerca de una función par? Una función par, una función f es par si para todo x en su dominio el número menos x también está en el dominio de la función. Y además se cumple o se tiene esta relación entre esos dos valores. La función evaluada en menos x es igual a la función evaluada en x. ¿Sí? Dicho de otra forma, para todo elemento que pertenece al dominio, la función evaluada en menos x es igual a la función evaluada en x. Es decir, veamos aquí un ejemplo. Fíjense, aquí tengo una función par. ¿Por qué? Porque si aquí tomo un elemento x, acá estaría, del otro lado estaría su negativo, ahora menos x, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Fíjense, x, aquí tengo f de x, aquí tengo menos x y aquí tengo justamente también en y f de menos x. Es igual, se cumple que f de menos x es igual a la función evaluada en x, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, f es par. Otro ejemplo que lo podemos aquí observar es en esta función, ¿sí? Tengo x, aquí tengo menos x, y aquí justamente en las imágenes
Se cumple esto, ¿verdad? F de menos X es igual a F de X, ¿sí? La gráfica de una función par, entonces, es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, toda función par, jóvenes, toda función par tiene simetría únicamente con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que este eje Y, el eje vertical Y, es un espejo. Es un espejo que me refleja lo que está del lado derecho, me lo refleja en la izquierda. Y viceversa, lo que está hacia la izquierda, me lo refleja en la derecha, ¿sí? ¿Ok? Es un espejo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, jóvenes? Veamos ahora función impar. Una función f es impar si para todo x en su dominio el número menos x también está en el dominio y además se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Dicho de otra forma, toda función impar cumple con esto, ¿sí? Para cualquier elemento que pertenece a su dominio se cumple que f de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo una función impar, ¿sí? Es una función lineal. Por ejemplo, una función lineal que pase por el punto 0,0 es una función impar, ¿sí? Fíjense que aquí tengo x y acá tengo menos x. Y fíjense que f de x, es decir, esto que es f de x, acá tendría en cambio f de menos x, ¿sí? Pero el uno es el negativo del otro, es decir, f de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? ¿Ok? Acá también lo mismo, ¿sí? Aquí tengo x y aquí tengo menos x. ¿Sí? Las imágenes, la una imagen es el negativo de la otra, ¿sí? Una imagen es el negativo de la otra, ¿ok? Aquí tengo función impar también. ¿Qué se cumple en toda función impar? En toda función impar se cumple que la función es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Entonces, este es el origen de coordenadas, el punto 0,0, ¿sí? Y este punto es el que me hace de espejo, ¿sí? Es decir, todo lo que está en el segundo cuadrante se me refleja en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y todo lo que está en el primer cuadrante se me refleja en el tercer cuadrante, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, jóvenes, gracias por su participación. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan buena tarde. Gracias.